Hola a todos y bienvenidos al episodio número 254 de Salud Financiera, un podcast diario que intenta que todos los días aprendas algo nuevo sobre este mundo de las finanzas, los mercados financieros, los fondos de inversión y también las historias de los personajes y empresarios más importantes de nuestro sector. Soy Luis Ángel Hernández y encantado de estar otro día más aquí con vosotros y hoy os traigo la historia del afamado Michael Burry en este podcast. ¿Por qué? No vamos a ver ninguna de las predicciones ni nada del estilo. Vamos a seguir viendo el libro La gran apuesta de Michael Lewis y un poco los detalles de la historia por dentro de cómo fue esa gran apuesta de Michael Burry contra el mercado hipotecario norteamericano. Un poco más de su historia. Creo que hay detalles. Yo había visto la película, había visto algunos típicos vídeos sobre Michael Burry, pero muchos siempre iban enfocados a sus predicciones. Cuando yo entré al mercado estaba la famosa apuesta por el futuro del agua y demás, pero no conocía a fondo un poco toda la intrahistoria de cómo fue la operación, cómo fue la historia de montar su fondo, sus características como inversor. Creo que es una historia que os va a llamar bastante la atención. Así que si te gusta o te gustaría aprender sobre Michael Burry, no te quédate hasta el final, no abandones este programa porque creo que vas a encontrar detalles de interés y que luego compartiré en la newsletter con enlaces donde podéis vosotros mismos encontrar, leer sus cartas, que son bastante complicadas de encontrar, las que hizo en el periodo de 2001 hasta que cerró su fondo en 2008. Vamos a comenzar el programa de hoy, no sin antes recordaros los mails para contactar, preguntas.saludfinanciera@gmail.com y el teléfono 614-239-639 vía WhatsApp. Vamos allá y os comento un poco más acerca de la historia de este inversor Michael Burry. Pues Michael Burry, vamos a empezar primero con una frase de Buffett que Michael Burry señalaba que le encanta y decía así: para tener éxito de una manera espectacular, tienes que ser espectacularmente inusual. Y inusual fue desde que nació Michael Burry. A los 2 años desarrolló un tumor y en la operación perdió el ojo izquierdo. Él siempre, por ejemplo, se vio a Charlie Munger como un referente, no solo por su teoría de los incentivos y entender dónde a las personas por los incentivos que tenían, sino también por sentirse esa afinidad de que también los problemas de visión que tenía Charlie Munger. Desde pequeño estuvo obsesionado con la equidad. Tenía problemas con todo lo que fuera deportes de equipo, tenía una gran sensación de justicia y claro, imaginaros un niño, esto se ve en la película, un niño con un ojo de cristal, el ojo se le salía a cualquier contacto, entonces nunca fue o nunca destacó en la escuela por los deportes de equipo, simplemente se dedicaba a la natación, como también se ve en la peli. Por cierto, Christian Bale hace una actuación aquí increíble representando a Michael Burry. Creo que se hace como un personaje de la persona, pero luego en el libro empiezas a entender un poco más acerca de su figura. Tuvo una carrera, vamos a llamarle tradicional, estudió en la Universidad de California en Los Ángeles, luego fue a la Facultad de Medicina de Vanderbilt y siempre destacó por dos características: una gran capacidad de concentración. Cuando se obsesionaba con un tema podía aislarse de todo lo que estuviera sucediendo e incluso también una gran capacidad de trabajo. No recuerda haber tenido grandes amistades y era de los que con ver 1 o 2 veces al año a sus amistades, a las pocas que tenía, le parecía suficiente. Él estaba muy bien solo y muy bien consigo mismo. Se ha casado 2 veces y la primera vez fue con una persona coreana y la segunda es la que sale en la película, que es una chica vietnamita, mitad americana por parte de cada uno de los padres y que conoció en Match.com, ¿sabéis? La matriz de Tinder, donde en la descripción de Michael Burry ponía: soy un estudiante de medicina con un solo ojo, torpes maneras sociales y $145,000 en préstamos de estudios. Su obsesión por la honestidad personal iba de la mano de su obsesión también por la equidad. Incluso cuando le preguntan a su esposa qué fue lo que le llamó la atención y dijo: oye, con un perfil así de Tinder, vamos a llamarle, pues, oye, si alguien se arriesga a poner todas estas características de, oye, tengo deudas, tengo un solo ojo y demás, pues bueno, empatizó mucho con él y estuvo casado. La anterior, en el libro se recoge que la anterior esposa incluso no vivía ni con él ni en la misma ciudad y le decía: oye, creo que tienes una obsesión más por decir que estás casado que luego por lo que implica estar casado. Pero aquí, hasta aquí no hay nada de inversión. Incluso en 1996, en sus rotaciones por medicina, lo enviaron al psiquiatra
porque estuvo 2 noches en que salía de guardia o salía de sus turnos y le dio por desmontar y montar un ordenador hasta que estuviera perfecto. Esto ya implicaba, un poco ya nos dejaba ver que la medicina no era su pasión. Él no tenía esa afinidad por las personas, ese sentimiento o esa vocación de estar salvando personas. Hizo rotaciones, estuvo haciendo una residencia en neurología, pero realmente la pasión que él tenía era la bolsa. ¿Y de dónde viene? Pues desde muy pequeño, por ejemplo, su padre le mostró las cotizaciones de la bolsa en un periódico y le hablaba mal. Le decía, mira, esto no es un lugar al que ir, está lleno de estafadores, aquí cuidado con esto, pero él eso lo que hizo fue más obsesionarle y lo que desde pequeño intentó darle lógica y buscarle lógica a los gráficos o balances para entender unas compañías. Pero lo tenía como un hobby. A finales de los años 90, con la burbuja de las .com, se apasionó por el value investing. Decía que no era es que él fuese un seguidor del value investing desde que empezó a leer, sino que se dio cuenta de que no había otra manera de invertir a finales de los 90 donde encontrar compañías que a buen precio que no fuera siguiendo la metodología y la filosofía tanto de Graham como de Buffett. A finales de los 90, pensar, tenía unos $40.000 ahorrados, esto se menciona bastante bien, y empezó a invertir. ¿Y qué hizo? Entró a un foro, pero a un foro que se llamaba techstocks.com. Imaginaros cómo era la euforia, techstock.com. Y abrió un hilo que se llamaba Value Investing. Y claro, imagínate, entrar ahí a hablar de compañías infravaloradas, small caps y demás, pues claro, todo el mundo empezaron a reír de él, decía de todo, pero él lo utilizaba como fuente de aprendizaje. Oye, estoy en el foro, voy intercambiando con la gente, voy aprendiendo y así voy teniendo feedback de las ideas que voy y se olvidaba un poco del hate que recibía. Cuando ya vio que del foro se volvió bastante popular, pero ya el foro no le aportaba nada, ya no dejó de participar y, bueno, el foro ya no existe y creó un blog suyo que se hizo muy popular. En el libro Michael Lewis cuenta que al principio Barry no sabía quién leía el blog, pero sí podía ver de dónde venían, de qué dominios venían las visitas. Dice que al principio llegaban dominios muy random, pero luego empezó a ver dominios de inversores institucionales y se puso de moda esto. Pensar que no había Twitter, no había más, eran pocas webs las que existían acerca de inversión y este blog se popularizó de alguna manera en los círculos de Wall Street y empezaron a llegarle las propuestas de, oye, me parece muy interesante, a discutir tesis de inversión y demás. Dejó la medicina, se mudó a San José, en California, y le dijo, pues, bueno, a su madre que se iba a dedicar a ser gestor de cartera. Su padre había muerto recientemente debido a un cáncer, su madre le dio $20.000, sus hermanos pusieron $10.000 y él empezó a hacer un roadshow a ver si captaba capital. Es cierto que el blog, ya os digo, llegó a ser muy popular. Incluso una trayectoria como esta la vimos cuando os conté la historia de True Value y el arte de invertir, de cómo un blog en Rankia llamado Euros a 40 céntimos fue la base y las ideas que se compartía ahí del lanzamiento del proyecto cuando alguien llegó y puso capital, que fueron José Luis Benito y sus clientes. Bueno, claro, imaginaros, él lanza un fondo, tenía unos pocos dólares ahorrados, pero más deuda todavía de estudios, pero puso en la carta cuando iba a pedir dinero, pedía hasta 15 millones de dólares mínimo para que invirtieran con él. Como curiosidad, le llamó Sion Capital, que aquí aparece la foto de un libro que le había gustado, que se llamaba The Sion of Chanara, los vástagos de Chanara. Y por eso, un libro que le gustó de su infancia y por eso le puso Sion Capital a la empresa. Claro, pedir 15 millones de dólares mínimo para invertir con alguien que solo ha tenido un blog y 3 o 4 años de experiencia compartiendo en el blog, pues chocaba. Pero hubo alguien que confió en él y fue no cualquier ese alguien, sino nada más y nada menos que Joel Greenblatt, uno de los inversores más famosos de nuestros tiempos, uno de los inversores más populares por sus libros y también una de las personas más respetadas dentro de Wall Street, de profesor, creo que es de Columbia, creo recordar, y ya os digo, pues le llamó, estamos hablando de principios de los 2000, le invitó a él y a su esposa que fueran a Nueva York, les pagó el viaje y todo, y cuando entró a la reunión, pues claro, Barry dice que se acojonó vivo antes de entrar porque dijo, bueno, a ver, si me ha reunido es porque algo ha leído de mí, pero bueno, le entró el síndrome del impostor
Y enseguida que llegó, Joel Greenberg le dijo que no solo quería invertir con él, sino que quería comprar una parte de la gestora por $1 millón por el 25% de Sion Capital. Claro, imaginar, oye, yo estoy buscando que alguien me deje dinero para invertir y es no solo que me quieren dar dinero, no, sino que me quieren convertir en millonario por el 25% de una empresa que ni siquiera ha captado el capital y ni siquiera ha empezado a invertir. Además, con el respaldo de Greenblatt, el Roadshow también captó dinero de una aseguradora de uno de los ejecutivos que había estado vinculado a la órbita de Warren Buffett, White Mountains, se llamaba la aseguradora, que también puso dinero en el fondo. Y así nació con el dinero de Greenblatt. En total, Greenblatt pondría 100 millones para empezar Sion Capital, 100 millones entre los beneficios y el dinero que había puesto y también, pero bueno, para no quedarnos con la referencia que Greenblatt tenía 100 millones en Sion Capital, el dinero de la aseguradora, y luego se fueron añadiendo partícipes. Claro, ¿cuál era la especialidad de Barry? Small caps, empresas infravaloradas, oportunidades especiales dentro de esas empresas. Incluso aquí hay un diario que son los casos de estudio de MSN Money Articles, que los rescaté de Reddit. En Reddit hay mucha basura, pero también hay muchísimos artículos interesantes o colecciones y todo este tipo de, y además temas relacionados, por ejemplo, la colección de los artículos del 9 al 2001, aquí está. También está esta colección de casos de estudio que eran post y análisis de compañías que hacía Barry en ese momento. Bueno, pues quedarnos con esto, claro, mercado explota, pero Barry 2001, 55% de rentabilidad. 2022, 16%. 2002, perdón, 16%. 2003, 50%. Para 2004, ya Barry tenía 600 millones de dólares. Y un poco una manera de entender la filosofía de inversión como le gustaban esas empresas que él le llamaba inversiones POAC. Es decir, que tú lo miraras y dijeras, esto no hay por dónde cogerlo, ni el sector, nadie le gusta el sector, esta empresa está apestada, ya sea por una situación particular, por cualquier cosa del ecosistema, pues esas eran las que se apasionaba. Y él le gustaba pensar que era de las personas que más sabía sobre la empresa porque le dedicaba muchísimo, muchísimo tiempo a obsesionarse sobre una o pocas ideas para intentar controlarla. Esa obsesión ya, claro, siempre había estado marcada por las apuestas en acciones, nunca se había metido en derivados. Pero sí es cierto que a finales de 2003 ya empieza él a pensar y a darse cuenta de que el mercado hipotecario en Estados Unidos no tiene ningún tipo de sentido. La burbuja que se estaba gestando en varios estados de aumentos de precio, de personas accediendo a hipotecas que no obtenían las condiciones, ya le empieza a llamar la atención y de ahí ya habla de los CDS, estas permutas de incumplimiento crediticio. Pero sobre todo él se centró en permutas sobre bonos de compañías de este sector. Estas fueron las primeras apuestas que empezó a hacer como un modo de cobertura de la cartera. Oye, voy a invertir en CDS de bonos de estas compañías. Y bueno, pues fue algo normal, algo muy insignificante. Pero estamos situados a finales de 2004 y principios de 2005, ya se empezó a obsesionar más. ¿Y cuál fue su obsesión? Quizá que Barry estaba solo en su oficina con un dinero, aquí no hablamos de una mega estructura, ni de que fuera conocido, no, era el sueño de muchos value investor o inversores que dicen, mira, pues tengo el dinero para invertir, no tengo que dar explicaciones a nadie, más allá que las cartas trimestrales que hacía, y pues bueno, pues aquí me puedo dedicar a estudiar y a leer. Pues se obsesionó con el mercado hipotecario y empezó a entender todos los instrumentos, todo este proceso de titulización, ¿vale? Que se había realizado dentro del sector. Cómo entidades se dedicaban al crédito subprime y daban hipotecas a personas que no podían acceder a ellas, además con modelos bastante curiosos de amortización negativa que permitían que no pagaras intereses al principio, pero luego esos intereses que no habías pagado se acumulaban en el principal, es decir, imaginaos que yo saco una hipoteca por 100.000 euros y durante unos años no pago intereses sobre esa hipoteca, pero cuando quiera empezar a pagar esos intereses, ahora mi hipoteca no es de 100.000 euros, mi hipoteca es
de 120.000 euros. Y entonces se me empiezan a contar el porcentaje de la amortización de los intereses sobre un nominal más grande. Esto que no tiene sentido y que a casi nadie le interesaría, pues a los únicos que le interesaban eran las personas que no querían empezar a pagar altos porcentajes acumulando los intereses de este punto. Y bueno, mientras menos pagaran al principio, pues bueno, ya verían después cómo terminaban pagando la hipoteca. Barry vio que esto no tenía sentido y pensó, claro, la forma de apostar sobre este mercado. Claro, una de las cosas que podemos pensar es la forma más fácil es ponerse corto de compañías de este estilo, de crédito subprime, compañías de todo el mercado inmobiliario y demás. El problema de ponerse corto en renta variable es que lo que luego te puede pasar cuando hizo su apuesta por Tesla y demás, que luego te pueden hacer un short squeeze. Muchas personas o la irracionalidad del mercado en cierto momento ante algunas noticias elevan el valor y te olvidan y te obligan, no te olvidan, te obligan a que tú seas también parte de esa burbuja, porque para ir cerrando esas posiciones cortas que tú tienes, tienes que ir al mercado y comprar las posiciones que tienes vendidas en corto. Y entonces no le convencía para nada ponerse corto de esas entidades vía la forma tradicional que hay en los mercados. Y cuando descubrió la forma en que estaban hechas los bonos hipotecarios y que él podía leerse un prospecto, aquí hay una web que compró Morningstar, que por $100, la web se llamaba 10K Wizard, y tú por $100 podías descargarte cualquier prospecto que hubiese salido en la SEC, cualquier prospecto que hubiese salido en la SEC de un bono hipotecario, de un fondo de bonos hipotecarios, cualquiera de esa información la podías leer. Entonces Barry lo que hizo durante estos 3 meses, de finales de 2004 a principios de 2005, fue empezar a leer los prospectos. Algo que dice que, bueno, él creía que era el único inversor que lo estaba haciendo, además de los abogados que lo habían redactado. Y era entender cómo estaban configurados. Recordar en el episodio, 2 episodios antes, donde os expliqué todo el tema de los tramos, donde abajo en los tramos estaban las hipotecas de mayor riesgo, pero que también las que mayor rentabilidad daban a los inversores de ese tramo y cómo se iban estructurando hasta que las de mayor calidad estaban en un tramo senior y por tanto pagaban menos interés, pero eran más seguras. Claro, cuando Barry vio eso, se dio cuenta que podía, dentro de esas titulizaciones que se hacían con CDOs, ir a apostar en contra de determinados bonos hipotecarios. Él no quería apostar, como muchas veces se ha dicho, contra todo el mercado hipotecario de Estados Unidos. No, él quería buscar la manera de detectar qué bonos hipotecarios sí no tenían ni pies ni cabeza, es decir, que las hipotecas que había por dentro tenían unas tasas de morosidad que podían llegar a dispararse, no es que quebraran y la gente no pagara todas sus hipotecas, no, es que con que un porcentaje pequeño de las hipotecas que pagaran, el bono quedaba sin valor y por tanto el que pudiera estar en corto de ese bono se llevaba todo el ingreso. ¿Qué se encontró? ¿Cuál fue el problema? Que se encontró que no había un mercado todavía desarrollado para hacer esa apuesta. Es decir, habían CDS sobre préstamos corporativos, había CDS sobre otros productos, deuda soberana, pero no existían CDS sobre determinados bonos hipotecarios o obligaciones colateralizadas. Y claro, empezó a levantar el teléfono. Empezó, creo que el 19 de marzo, se dice que entre el 19 de marzo y el 19 de mayo estuvo llamando por teléfono a todos los bancos de inversión de Estados Unidos y a todas las mesas de renta fija para ver si alguien quería ofrecerle el contrato. No hay un mercado regulado, esto es un mercado totalmente OTC y que incluso necesitas el famoso contrato ISDA, que es un acuerdo marco donde se establecen las condiciones para el tema de arbitraje, garantías, un poco las referencias de precios, buscar un tercero que haga de árbitro si no nos ponemos de acuerdo en cuál es el precio, porque aquí hay un conflicto de interés. Yo te compro un CDS a otra entidad, pero la otra entidad es la que marca la valoración de ese CDS. Y si yo no estoy de acuerdo, pues lo que puedo hacer es pedir que mis CDS se intenten vender a un tercero a ver cuánto estaría dispuesto a pagar o llevar un árbitro, toda la discusión que hay ahí. Lo que hacía Barry muy inteligentemente era hacerse el tonto. Cuando llamaba, claro, imaginar que yo soy Morgan Stanley y me llama alguien en medio de la mayor subida de los precios. Pensar aquí en España. Yo soy la mesa de tesorería del Santander y hay alguien que me dice
que quiere apostar en que los precios en el barrio de Salamanca de Madrid van a caer y que todas las hipotecas que haya en esa zona van a elevar su tasa de morosidad y que yo quiero apostar en contra. Claro, si yo soy un inversor que soy muy conocido dentro del barrio de Salamanca por inversor inmobiliario, la mesa del Santander desconfiaría. Pero si yo soy un inversor, vamos a pensar, argentino, que quizás no domino el mercado inmobiliario español, pues, y encima me hago el tonto, y bueno, cualquier barrio, por eso venga, el barrio de Salamanca, pues la gente está más animada de pillar el tonto, porque hay muchísimo jugo en, oye, nosotros esas mesas de contratación damos contrapartida, y si pillamos al pardillo que hace la contrapartida que se va a arruinar, nosotros no tenemos que avisarle, nosotros estamos aquí para hacer negocios. Entonces, se iba haciendo el pardillo con ellos, pero nadie había interés. Además, Barry hizo algo muy interesante. No llamó ni a Lehman Brothers ni a Bear Stearns. Estamos hablando de 2005. Y dices, oye, ¿cómo 3 años antes decide no llamar a las dos entidades que terminaron quebrando? Él ya se dio cuenta que las entidades que más exposición tenían a todo el tema de bonos hipotecarios eran esas dos. Y una de las cosas que se preocupó, que luego terminaría siendo relevante, es decir, oye, si yo hago una apuesta contra el mercado inmobiliario y que luego se puede llevar por delante un banco y ese banco es el que tiene que pagarme mis beneficios, si el banco quiebra, pues puedo tener un riesgo de contraparte bastante gordo en mi apuesta. Y dijo, mira, estos dos no me interesan. Tengo que buscar a alguien que sea lo suficientemente grande, pero que no tenga una apuesta tan importante dentro del sector de los bonos hipotecarios. ¿Quiénes fueron los que le dijeron que sí? Pues le dijo que sí Deutsche Bank y le dijo que sí Goldman Sachs, creo recordar. Y para el 19 de mayo compró los primeros CDS sobre bonos, en particular 6 bonos diferentes por valor nominal de 60 millones. Un apunte. Barry tenía 550 millones aproximadamente, entre 550 millones y 600 millones en 2004. Pero cuando se dice que tenía 60 millones de exposición en CDS, recordar cómo funciona un CDS. No es que él haya soltado 60 millones. Él tenía que pagar el 2.5% anual sobre ese nominal. Es decir, tengo que pagar unos intereses por estar largo de este CDS, que el CDS lo que le permitía es cubrirse en caso, es decir, obtener ganancias en caso de que los bonos terminaran quebrando o impagando. Recuerda que los CDS normalmente se habían desarrollado para personas que tenían una exposición larga sobre un subyacente. Y Barry lo que estaba haciendo era totalmente lo contrario, es decir, estaba especulando, pero él no tenía el subyacente ni ninguna otra exposición al subyacente. Él no estaba cubriendo ningún riesgo. Él estaba apostando a que un evento de larga cola iba a suceder, que era esta quiebra de los bonos hipotecarios. Entonces, él iba pagando esos tramos. Tú tienes que dejar unas garantías depositadas, porque claro, oye, de pronto ese importe te puede pasar, puede suceder hoy, mañana baja, mañana se hace una valoración y tú tienes que dejar esas garantías, pero aparte de las garantías y los intereses, el resto de tu capital está libre. Y por tanto te permite apostar sobre nominales mucho más altos de lo que tienes. En junio de 2005, ya las apuestas que tenían valor de 750 millones de dólares. No es que haya ganado, no, es que ya le estaba apostando en contra por valor de 750 millones de dólares en bonos hipotecarios. Y a partir de aquí, que nadie quería coger el teléfono, todo el mundo le llamaba. Todo el mundo le llamaba. Le empezaba a llamar para intentar colocarle. Les había corrido la voz de, oye, aquí hay alguien que está moviendo mucho dinero y que quiere hacer este tipo de apuestas, y todas las mesas de contratación están encantadas de recibir a alguien que le esté pagando intereses por una apuesta que, bueno, luego es como aseguradoras que estén dispuestas, que tú estés buscando seguros de vivienda y pues todo el mundo te ofrezca un seguro de vivienda y tú encantado de pagar 5 seguros sobre la vivienda. Pues todo el mundo está buscando a ese loco que quería 5 seguros sobre una misma vivienda y que esa vivienda, en teoría, en 100 años no le había pasado nada. Barry ya se empezó a preocupar. ¿Por qué? Porque cuando él empezó a contarle a sus partícipes la exposición que tenían, pensaba que muchos iban a tener reticencias. Oye, nosotros he captado dinero para ser un inversor en acciones y ahora me encuentro con inversiones complejas en CDS. Imaginaros qué hubierais hecho vosotros. Oye, alguien te hace 18 webinars para venderte un producto, un canal de Telegram,
y empiezas a creerte la filosofía de esto y de pronto te aparece con un producto al que tú le has dado el dinero y que no tiene nada que ver, ¿vale? No es que ni siquiera lo que ha pasado con muchos inversores que te sacan un fondo de una cosa y luego te sacan un fondo de otra totalmente distinta, pero bueno, es otro fondo, nadie te obliga a invertir en el otro fondo. No, 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 es que en el mismo fondo cambió totalmente la política de inversión y ya no había casi nada de exposición a acciones y toda la exposición, todo el dinero que había se destinaba a las garantías de la apuesta con CDS que tenía. Barry lo que hizo fue intentar divulgar por Wall Street para lanzar un fondo que se llamaba La Obra de Milton, pero fue un fracaso. Y Barry hacía una reflexión bastante interesante. Decía, oye, mi obra, es decir, el fondo que yo quería hacer, lo expliqué tanto por Wall Street que la gente parecía que para qué me iba a dar el dinero a mí si ya había entendido exactamente lo que yo quería hacer. Y era una apuesta unidireccional. Yo quiero hacer esto, vender CDS sobre comprar CDS sobre determinados bonos hipotecarios. Entonces, había mucha gente que decía, pues me lo hago por mi cuenta, sobre todo grandes bancos de inversión, ¿para qué le voy a dar el dinero? Y otros que no se lo terminaban creyendo y por tanto el fondo fue un fracaso, no consiguió los objetivos. Pero además lo que hizo fue poner sobre la pista primero a muchísimos inversores e institucionales de, oye, lo que está haciendo puede llegar a tener sentido. Y segundo, alertar a sus propios inversores. Es decir, mientras Wall Street una parte descubría que había una posibilidad grande de colapso y que había una forma de beneficiarse o al menos cubrirse de ello gracias a ese roadshow que hizo Michael Burry, sus inversores descubrían que el dinero que le habían dado estaba destinado a cualquier otra cosa menos invertir en acciones. Y a partir de ahí empezaron ya los problemas. Cuando hizo esto, uno de los inversores le escribió a Barry, y cito textualmente: según mi experiencia, los pronósticos apocalípticos sobre los mercados financieros estadounidenses raras veces se cumplen dentro de unos horizontes limitados. Ha habido argumentos apocalípticos legítimos para esgrimir sobre los mercados financieros estadounidenses durante la mayor parte de mi carrera, pero normalmente no se han cumplido. Entonces, aquí Barry ya empezó a notar que esta apuesta, aunque él la veía tan clara, le iba a costar defenderla delante de sus inversores. A pesar de eso, él sabía que podía tardar un poco en colapsar todo el mercado, sobre todo porque muchos de los bonos, sobre las hipotecas que conformaban los bonos sobre los que él había apostado, tenían 2 años en que el tipo de interés no pasaba a interés variable. Entonces decía, bueno, las que se hicieron en 2004, 2006, 2000, 2007 y luego lo que tarde en elevarse la morosidad una vez que las personas no puedan hacer frente al pago de esas hipotecas. También, al principio, vamos a pensar que mediados de 2005, él se vio reforzado en su tesis. ¿Y por qué se vio reforzado en su tesis? Porque 2 entidades le levantaron el teléfono y fueron Deutsche Bank y Goldman Sachs. ¿Y qué le propusieron esas dos? Recomprarle, es decir, le pedían que por favor Barry que les vendiese una parte de las apuestas con CDS que él había comprado a esas mismas entidades. Recordar una cosa, estas entidades no eran la contraparte de Michael Barry. Estas entidades se encontraron durante varios meses a alguien a quien encasquetárselo. ¿Y quién era? AIG. Barry compraba un CDC, ese CDC, Goldman y Deutsche Bank lo empaquetaban en un CDO y ese CDO se lo vendían a AIG con un contrato para que AIG, a cambio de un interés, asegurase el riesgo de lo que estaba ahí dentro. Cuando AIG se descubrió todo lo que estaba, vamos a llamar así, la basura que había comprado, dejó de ofrecer esas garantías y Goldman y Deutsche Bank empezaron primero, a ver la apuesta, a decir, oye, ¿y si este tipo tiene razón? Y segundo, a cubrirse su exposición. Y lo que querían era, oye, si este ha apostado sobre esto, revéndenos una parte y así nosotros también nos cubrimos de este riesgo y al menos no tenemos una alta exposición, así aciertas y luego te tenemos que pagar esto, ¿vale? Entonces, claro, él vio eso, decía, oye, el mercado hipotecario ya empezaba a mostrar signos de un poco de bajón. Él ya vio que en los grandes bancos de inversión hubo interés sobre lo que él dijo y además esas llamadas, pero fue un espejismo. Fue un espejismo. Un espejismo porque los siguientes 18 meses fueron muy, muy duros
para Michael Burry. ¿Por qué? Pues bueno, aquí una de las frases que me apunté y de las cartas que le envió, Burry decía: también interioricé de inmediato la idea de que ninguna escuela de inversión podía enseñar a nadie a cómo ser un gran inversor. Si eso fuese cierto, sería la escuela más popular del mundo con una matrícula prohibitivamente alta. De modo que no podía ser cierto. Era una manera de él de justificar de, oye, yo soy un seguidor de Value Investing, pero no me voy a conformar y a encasquetar en yo tengo que hacer esto, deep value, con acciones. No, voy a ser lo más flexible, yo voy a encontrar oportunidades y para lo que me dieron el dinero a mí fue para hacer crecer el dinero. Y hasta entonces lo había conseguido. El SP500 en esos 5 primeros años solo había crecido, incluso había caído creo un 6% en los 5 primeros años del siglo. Y él había aumentado más de un 200% la rentabilidad del patrimonio invertido con él. Imaginaros como para no estar confiados. Claro, él empieza a hacer esta apuesta y empieza a tener problemas. ¿Cuáles son los primeros problemas? Pues que le empezaban a pedir más garantías. Le empezaban a pedir más garantías, su apuesta cada vez era más grande y le empezaban a pedir más garantías. Y no tenía sentido. Barry decía, oye, si yo estoy viendo en las noticias de que el mercado está yendo cada vez mal, cómo mis productos que estoy valorado, la apuesta que yo tengo, cada vez va a estar valorada en menos y por tanto voy a tener que pagar más intereses en la próxima revisión y por tanto me piden más garantías ahora. No tenía ningún tipo de sentido. Claro, súmale esto, la presión con la que los inversores empezaron a llamarle y a escribirle. Incluso Greenblatt. Aquí es una de las cosas que en la película no se menciona el nombre de Greenblatt, le ponen un seudónimo, pero sí se ve esta escena donde cuando Barry decide utilizar un tecnicismo, bueno, falsificar un tecnicismo, ahora os explico el por qué, falsificar un tecnicismo, Greenblatt va y bueno, y dice que lo insulta, va, coge un avión y le pide que le devuelva los 100 millones que invirtió en él y que le enseñe sobre qué bonos, cuál era el tamaño de la apuesta y los bonos que estaban sobre él apostando. Y Barry no quiso mostrarle qué bonos eran sobre lo que estaba apostando y mucho menos darle los 100 millones. Se inició una batalla legal, judicial, y fue bastante doloroso, dicen, para Barry, porque claro, él idolatraba a Greenblatt, era quien lo había hecho rico, era quien le había dado el dinero para cumplir su sueño de ser inversor y de pronto estaba en medio de un juicio. ¿Cuál era el tecnicismo? Esto también se ve en la película. Había una cláusula de la captación y en la creación del fondo que permitía congelar los retiros entre el 50 y el 55% del patrimonio en caso de que las inversiones no estuviesen realizadas en un producto donde no hubiese un valor de mercado razonable o un valor de mercado definido. ¿Por qué era un tecnicismo? Porque los CDS sí que existía un mercado, había gente que lo podían comprar. Ahora, que el mercado no estuviera dando el valor que Barry creía y que pensaba que los CDS estuvieran manipulados, eso era otra cosa. Pero se aferró a eso y eso era lo que se iba a discutir en los juicios y seguramente Barry había perdido, pero Barry lo que necesitaba era tiempo. Mientras hubiese la batalla judicial, a él no le iban a poder retirar los fondos. Y otra de las cosas que iba a pasar es que si a él le empezaban a retirar los fondos, iba a tener que cerrar los contratos que tenía porque se le iban a ejecutar todas las garantías y se quedarían con parte de su dinero. Y entonces esto era lo que Barry no quería que pasase. Para ese entonces, Barry empezó a pensar de que había entrado en un mercado que era un fraude. Pero no pensar que el mercado estaba infravalorado, sobrevalorado. No, pensaba que era un fraude porque era muy raro. Los bonos hipotecarios, las tasas de morosidad empezaban a subir. Estamos hablando de 2006, 2007. Él llamaba a Goldman, a Deutsche Bank y no le daban precios sobre su paquete de CDS e incluso le pedían más dinero y le manda un mail a un amigo pensando, oye, creo que me he equivocado, me he metido en un mercado que está manipulado, porque cuando él le preguntaba a los ventas de estas mesas de trading, le decían, recuerda que el mercado puede estar colapsar, el mercado de hipotecas, pero tú estás apostando sobre un bono en particular. Si ese bono no se mueve, el CDS no tiene por qué moverse y por tanto no ocurrirá nada. Es decir, que ya no era una apuesta sobre que iba a suceder una caída. Es que si no sucedía la caída en el tiempo que él quería, en el margen que él tenía y en el bono particular, con las hipotecas en particular sobre las que estaba apostando,
Barry se hubiese equivocado. Y esto es lo que mucha gente no cuenta de su historia. Es la parte de suerte, tuvo un talento y una, vamos a llamarle, una visión increíble. Fue el primero, sinceramente, cuando ves la historia, es el primero que vio que el mercado y se apostó su dinero a que el mercado podía empezar a caer, el mercado hipotecario y un poco la burbuja que había en esos bonos hipotecarios. Ahora, también puede haber sido uno de los que quebrase haciendo una apuesta a favor de eso si se hubiese demorado un poco más o si las hipotecas en particular que conformaban los bonos en particular sobre los que él había apostado no hubiesen terminado quebrando. Y bueno, ya os he hecho spoiler de lo que terminó, pero bueno, 20 años después creo que todo el mundo sabe lo que terminó pasando. Llega el 15 de junio, bueno, le llamaron de dictador. Cada vez que enviaba un correo, los insultos, eso se ve en la película, al minuto entraban todos los insultos, de ni un dictador se hubiera atrevido a hacer esto de quedarse con el dinero, juicios, y bueno, lo estaba pasando realmente, realmente mal. Pero llega junio de 2007. ¿Y qué empieza a pasar? Que de pronto estas llamadas de Goldman que le hacían todos los días para pedir más garantías y poner más dinero, no sale. Y él llama para pedir referencias, la referencia es a cuánto se está cotizando su CDS y no le contestan. Además, su vendedora desaparece durante varios días. Le aparece 5 o 6 días después y le dice, no, es que hemos tenido un fallo de mercado, yo estaba desconectada de esto y él le pareció muy raro. Empezaron a haber reportes de varias entidades de fallos de mercado, mucho nerviosismo en Wall Street y el 29 de junio recibe un email de Morgan Stanley, de su contraparte en Morgan Stanley, que le dice que estaban interesados en calcular bien el valor de sus referencias y en darle un precio adecuado al mismo. Y entonces ya Barry empieza a detectar de que hay un interés por cerrar esa posición. ¿Cuál era el interés? La tasa de morosidad se había empezado a disparar mes a mes. Había empezado en un 3 y pico en uno de los bonos, había saltado al 5 y para agosto de 2007 llegaron los impagos a tasas del 37% de las hipotecas que conformaban los bonos hipotecarios sobre los que había apostado Barry. Antes le ofrecían, cuando recordar que Lipman y que también Goldman Sachs le llamó para comprarle una parte de sus CDS, le ofrecían el 2% del principal que él tenía en CDS. Imaginaros, si él llegaba a tener 1.900 millones de dólares en CDS, al principio, cuando intentaron comprar, solo con el 2% de toda esa cantidad, que ya era bastante. Pensar que era un dineral, pero bueno, aproximadamente 38 millones. Pero Barry nunca quiso venderles a ese precio. Ahora, agosto de 2007, le ofrecían entre el 75 y el 80% de cada uno de los CDS sobre los bonos hipotecarios. Con 550 millones de dólares, Barry hizo una rentabilidad de 720 millones, es decir, dobló el tamaño del fondo. No es que pasó de 550 millones a 720 millones de patrimonio, no. Es que 720 millones fueron las ganancias que tuvo con esa apuesta con un nominal de 550 millones. Cogió y lo primero que hizo cuando empezó a cerrar sus bonos, sus apuestas en CDS a finales de agosto de 2007, fue enviarle un correo a Greenblatt donde le ponía de nada y le mandaba, ahí tienes tu dinero, y también le pedía la parte para recomprarle el porcentaje que tenía en Sion Capital. Además, le recriminaba un poco que por su actitud no quería seguir teniendo pues, los compañeros de viaje y pues bueno, también le escribía a los partícipes unos meses después diciéndole que oye, mira, que Barry no tenía comisión de gestión, solo iba a comisión de éxito. Entonces, claro, esto había hecho que en estos 2-3 años malos había tenido que despedir. Claro, si tú no tienes comisión de gestión, tú no puedes tener equipo de analistas, ventas, no puedes tener nada. Software, análisis, y claro, una de las tareas que hizo Barry y su equipo de analistas, eso creo que se ve, no sé si se ve en la película o en el libro si lo cuentan, de que llega uno de los chicos que quería trabajar con él y dice, sí, en la película se ve, tengo trabajo para ti. Y coge y le dice, bueno, léete estos no sé cuántos informes sobre las hipotecas en particular que tienen estos bonos. Y bueno, ese tipo de trabajo, claro, los tuvo que empezar a despedir a todos, se quedó con casi nadie. Y una de las cosas que digo, mira, esto no me puede volver a pasar, voy a meter una comisión de gestión porque así me evito que me vuelva a pasar esto.
Barry tenía una rentabilidad acumulada desde el lanzamiento del 489%. Y además, esto es del dato que sale muchas veces, pero esto es ya neto de comisiones. La rentabilidad real bruta de su fondo fue del 726%, cosa que te dice, oye, las comisiones de éxito se pueden llevar como decimos en Cuba, un buen janazo de todo lo que ganes, pero es que el SP500 en el periodo 2000 a 2008 había dado una rentabilidad del 2%, solo del 2%, no ni anualizado, 2% en total. Barry sigue con su fondo, empieza a mirar y a comprar acciones en medio de la caída de mercado de 2008, es decir, una oportunidad histórica para comprar, pero se dio cuenta de que había algo que se había roto entre él y sus partícipes. Había algo que se había roto y era esa confianza. En vez de que le estuvieran haciendo la ola, de que Wall Street se estuviera rindiendo a sus pies, yo creo que él tenía esa necesidad de reconocimiento. Incluso en el libro comenta cómo se enfada, como cuando empiezan a salir los primeros artículos acerca de quién vio la crisis, este tipo de cosas, y no se le mencionaba a él. Creo que se ha hecho más popular después del libro de Michael Lewis y demás, pero no durante. Bueno, también hay una entrevista en YouTube que podéis ver de 60 minutos, donde sí se le reconoce a él como uno de, bueno, incluso la entrevistan, su apuesta, cómo fue y demás. Es esta entrevista que estáis viendo aquí abajo, creo recordar, que es la más famosa que hay de él. Pero él tenía esa sensación de desapego ya a los partícipes. Y además los partícipes, vamos a decirle, le estaban tocando demasiado las narices. Demasiado las narices, todo eran quejas, todo era tal. Y decir, oye, os he hecho ricos cuando todo el mercado se caía. Y pues tenía una sensación de agobio que un día por la noche se sentó en su escritorio, mandó una carta, devolvió todo el dinero y cerró Sion Capital el 27 de octubre de 2008, que también para cerrarlo fue curioso, porque recordar que las CDCs, no lo comenté antes, pero tenía CDCs a 30 años. Y claro, nadie quería, era como ya está el pesado este que se había quedado con algunas CDCs en cartera y dice, ya está el pesado este que no acaba de cerrar estos contratos o lo poco que tiene, pero tiene 30 años. Entonces el mercado se estaba cayendo y Barry lo que quería era liquidar su posición para darle el dinero a la gente. Entonces tuvo problemas para cerrar el fondo y tuvo que buscarse un abogado, incluso se le escribió a un abogado. También él, en el libro te dan a entender como que él no fue consciente de lo que iba a implicar tener razón en su apuesta a nivel económico. Y empezó a ver cómo empezaban los juicios, empezaba la gente a ir a la cárcel, la destrucción de Wall Street, y no fue algo con lo que se sintió muy cómodo. No fue algo con lo que se sintió muy cómodo y decidió, pues mira, me retiro y pues me devuelvo el dinero y paso a gestionar. Entonces, ahora muchos se pueden preguntar, oye, y esto que hemos visto, esto de Sion Capital, que hemos visto, Sion Asset Management, que hemos visto en la web y demás, y que ahora la gente dice las posiciones de Michael Barry. Claro, en 2013 él vuelve a abrir esta firma, pero no capta dinero de, al menos al gran público, y que se sepa el dinero de él y dinero de sus allegados. En algunas webs he leído que tiene 196 millones de patrimonio, pero es muy complicado. Estuve buscando incluso con inteligencia artificial a ver si me traían fuentes, porque incluso aquí veis como Gemini le digo, oye, lístame todo lo que encuentres sobre las fuentes de Michael Barry y el patrimonio, sus carteras, lecciones y tal. Y me llama la atención porque en muchos medios salen, Barry apuesta 1.200 millones, pero es que lo hace a través de derivados. Entonces, cuidado con pensar que Barry gestiona miles de millones de dólares en su hedge fund, porque no es así, no es así. Incluso si vemos las principales posiciones que tiene hoy en día, que en la web por aquí estará de Whale Wisdom que tenía por aquí, ¿vale? Si lo miramos, las posiciones que tiene, mira, aquí sale 196 millones de dólares. A 28 de marzo de 2024 tenía esa cantidad. Pues bueno, si vemos las posiciones, tiene, por ejemplo, creo que recordar que unos 12 millones en acciones de Alibaba y así, ¿vale? Y en particular, pero bueno, aquí vemos la evolución de su AUM, pero me creo muy poco de estos datos. De estos datos me creo muy poco y habría que buscar alguna fuente más fiable para ver exactamente cuál es el patrimonio que está gestionando, pero ni mucho menos creo que es el que tenía anteriormente, de 600 millones de ese patrimonio. Ahora, ¿qué pasa? Que como se hizo muy popular y Barry
es muy popular, se popularizó las predicciones. Claro, el gran gurú que adivinó antes que nadie la próxima crisis, cualquier inversión que hacía se llevaba a los medios y se llevaba a las redes sociales como la próxima predicción de Barry, la próxima gran apuesta de Michael Barry. Y esto creo que sí hizo que se amplificase un poco su papel de gurú. Hay mucha gente que dice, no, Barry ha acertado una de las últimas 10 crisis que ha anunciado. Y puede llegar a tener razón, tienen la apuesta corta de Tesla que no le fue tan bien, pero luego sí estuvo metido en GameStop, uno de los primeros que apostó por GameStop. Entonces, ahora con las acciones chinas también ha entrado recientemente, pero en 2013 cuando volvió su hedge fund todo era apuestas del agua. Incluso aquí el Panda Agriculture and Water Fund hizo una de las compilaciones que existe sobre uno de los compendios, compilaciones no me gusta la palabra que es muy de programación, uno de los compendios que existen sobre la filosofía de Barry, porque claro, era alguien que apoyaba la filosofía de este fondo también. Entonces yo me quedaría como su parte de la historia, me quedaría para mirar su cartera como entretenimiento, pero ya os digo, tuvo un gran conocimiento, pero también una gran suerte. Y puede que haya estado acertado en alguna de las otras predicciones que ha hecho en los últimos años, simplemente que no se han dado las condiciones para que termine ocurriendo lo que él preveía, para que él termine ocurriendo lo que él preveía. Me quedo con la parte de su historia, me quedo con la parte, algunas de sus acciones, en algún momento las he mirado, me acuerdo cuando tenía aquel REIT de cárceles en Estados Unidos que durante 2020 yo también compré acciones y demás, pero ya os diría, no me obsesionaría con, ay, ¿qué está haciendo Barry? Ay, que no. Es decir, es su dinero, su filosofía y ya es lo suficientemente rico para 10 vidas. Es decir, el reconocimiento ya pasará a la historia como el que predijo la gran crisis de 2008 y se forró con eso, como mismo ha pasado también la gente que predijo la del 29 o que vio venir la del 29 y así sucesivamente. Entonces, no os obsesionéis y no caigáis en el clickbait de lo que está haciendo Michael Barry, porque es un inversor que ya os digo, primero, que su estructura la estamos viendo con 3 meses de posterior y luego también hay que entender exactamente que ya no es un desconocido y eso Barry también lo sabe. Incluso tenía su cuenta de Twitter donde ponía borró casi todo lo que había escrito, luego a cada rato vuelve a aparecer y borra a las 24 horas el tweet, se ha vuelto como una especie de showman para todos los medios, pero es que no hay casi entrevistas. Es decir, diría que hay 10 o 15 veces más vídeos de Barry que vídeos donde podamos ver discursos, entrevistas o donde podamos aprender de la filosofía. Y por eso os voy a compartir en la newsletter y en las notas de este episodio todo lo que yo he encontrado porque he querido centrarme ahí. No he querido la historia de Barry o las inversiones de Barry contadas por otros. He querido buscar, oye, este chico cómo piensa. O este chico ya tiene casi 50 años o más. ¿Cómo piensa? ¿Cuál es su filosofía? ¿Cómo veía cada cosa en cada momento? Porque si no, empezamos a hacer, ya no estamos comprando sus ideas, estamos comprando las ideas que otros piensan sobre el personaje. Hasta aquí un poco la historia de Barry, espero que os haya gustado y que en la lectura de los documentos, que no es tan sencillo encontrar, utilicé varias inteligencias artificiales para que me fueran dando fuentes para que encontrar los PDF porque sabía que existían. De la última parte no hay cartas, lo que se recupera son las cartas de 2001 a 2008. También se recuperan los posts que hacía en su blog, eso también está disponible, pero por ejemplo las aportaciones en los foros de techstock.com, al menos yo no las he podido encontrar para facilitarla. Y luego en YouTube sí está la entrevista en 60 minutos y también está una conferencia en su facultad de medicina. También en 2011 hay una conferencia allí que me pareció bastante interesante. Por último, para acabar el programa de hoy, me gustaría despedirme con leer las primeras reseñas que han hecho del libro De Cero a Inversor en Fondos. Y bueno, pues mira, algo bueno se celebra, así que vamos a leerlas. Hasta ahora tienes 4 reseñas, 5 en total, pero 4 con que personas que se han animado a escribir. Os animo a que si has comprado el libro y lo termines también hagas tu reseña y os leo algunas que dicen. Dice, este libro es un verdadero manual de fondos de inversión. El libro explica qué son, qué tienen y para qué sirven los mismos. Aquellos que no saben nada y que dudan de invertir a través de fondos
les servirá como guía para entender todo lo necesario. Totalmente recomendable para los que quieran entender este producto y seguro también para los que ya conocedores del que lo son, quieran tener algunas referencias para despejar dudas. Este libro se recopila y se sintetiza una información muy completa que ahorra mucho trabajo de búsquedas por internet y sobre todo va al grano. La lectura ha sido muy amena y práctica. 100% recomendable y por 5 euros un regalo. Gracias, Javier, por esta reseña. Juan Jurado dice, ojalá lo hubiera leído hace 10 años, me hubiera ahorrado algunos palos. Muy recomendable para el que quiere iniciarse en la inversión en fondos, que es la mejor forma de invertir para un particular en España. Antonio nos dice, el libro que te dará la información necesaria para tener la suficiente cultura financiera para empezar a invertir. Y Sebastián dice, si bien aún no acabo de leerlo, me brindó mucha información útil para replantearme mi cartera y no caer otra vez en lo que ofrece mi banco. Muy aconsejable. También habrá gente que no le guste el libro o que le parezca muy básico o que le parezca muy complejo. Gustos habrá para todos, pero oye, por ahora que solo hay reseñas positivas, siempre vamos a quedarnos con eso y siempre es un motivo de alegría. Yo refresco a cada rato a ver si hay una opinión nueva que cuentan o qué le pareció, porque así es como un poco se aprende y se mejora. Ya es verdad que le había dado el libro a varias personas para que se vieran un poco de críticos y bastante críticos, y con eso es verdad que creo que lo mejoré bastante y nada, espero que les guste. Ya creo que hay más de 70 ejemplares vendidos, que no sé si es mucho o es poco, yo no estoy acostumbrado a eso, pero para mí es muchísimo, porque son 70 personas que podían haber empleado su dinero en otra cosa y han decidido pues apoyar el proyecto y gastárselo o invertirlo, como queráis verlo, en esto. Muchísimas gracias a todos, perdón por la extensión de los programas, ya sé que habrá alguien que me enviará un mail, como siempre me llega cada semana, de los episodios no pueden pasar de 20 minutos si quieres que te escuche todos los días. Lo siento, de verdad. Yo lo intento, pero me enrollo más que las persianas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en otro episodio de Salud Financiera.